Hola, me encuentro en el INEM José Félix de Restrepo con mis dos compañeros, Samuel Sánchez y Carol Toro. Vamos a hablarles un poco sobre el trabajo infantil en Colombia. Esto es un gráfico y sobre lo que es el trabajo infantil. ¿Cuántos niños trabajan en Colombia? En Colombia trabajan alrededor de 357.000 niños entre los 5 y los 15 años y 512.000 jóvenes entre los 17 y 15 años. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 869.000 niños y adolescentes entre los 5 y 17 años están trabajando. Sin embargo, un adolescente entre los 15 y 17 años puede hacerlo, siempre y cuando tenga permiso. Por eso, en el ICBF se concentrarán en esos 357.000 niños que no pueden trabajar. Esta es la decisión más contundente para frenar esta práctica que los mantiene tan alejados del estudio, el juego y los pone en riesgo. ¿Cómo se vivencia el trabajo infantil en la ciudad de Medellín? Según la Secretaría de Bienestar Social, en la ciudad hay cerca de 60.000 niños trabajadores. Un niño canta en un bus varias horas en el día, en la noche, en un semáforo. Una niña se acerca a los vehículos y ofrece chicles a los conductores, recibiendo una mínima paga. En escenas como estas ponen al descubierto una problemática que se vivencia en la ciudad de Medellín. ¿Cuántos y cuál sería la razón de que estos infantes son explotados? Así, son 1.050.000 menores entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando y se les debe sumar los 799.916 que se dedican a oficios dentro del hogar. La principal razón por la cual los niños trabajan para ayudar económicamente en la casa, de acuerdo con el informe citado a la vez en el Informe Nacional de Trabajo Decente. Leyes contra el trabajo infantil en Colombia. En una de sus cláusulas, la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 44 de la Constitución Política Nacional de 1991, dice: son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, tener una familia y no ser separados de ellas, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, explotación laboral o económica y trabajos de riesgo. El trabajo infantil está impidiendo el derecho a educarse del niño. En el artículo 39 del Código Civil se entiende por niños o niñas a las personas entre los 0 y 12 años y por adolescentes a quienes tengan entre 12 y 18 años de edad. El artículo 35 de la ley 1098 señala que para que un niño o adolescente pueda ejercer alguna labor se requiere la respectiva autorización de un inspector de trabajo o, en su defecto, del ente territorial local, y gozará de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. Por supuesto, sus padres o un adulto responsable también forman parte de este proceso. En quien los defendiera y velara por sus derechos. Estaba permitido el trabajo infantil. Se reconocía la diferencia entre ayudar en la casa y tener que trabajar para mantener una vida, tal vez obligaciones de sostenimiento familiar. El trabajo infantil en la época de mis padres era casi obligatorio, porque la mentalidad de los abuelos era crear hombres de bien, honrados y responsables mediante el trabajo. No existía entidad alguna que defendiera y velara por los derechos y la integridad de los niños, y mucho menos quien los escuchara. No existía la diferencia porque ambos se hacían bajo la misma creencia de crear hombres fuertes y de bien. ¿Cómo podemos acabar la explotación del trabajo infantil? Uno de los mayores problemas de la explotación infantil es la desigualdad. El infante debe por necesidad trabajar para la sustentación de su familia o para su propio bien. Debemos combatir esta gran enfermedad que se profundiza cada día más por la pobreza y la falta de las necesidades básicas. ¿Qué debemos hacer ante esto? El gobierno debe proporcionar a las familias colombianas los derechos fundamentales, que sería tener un trabajo digno y duradero, tener una vivienda y, lo más importante, tener derecho al estudio. Lección.
Los niños, las niñas y los adolescentes tenemos derechos y deberes, y el trabajar no está entre ellos. Todo tiene su tiempo y para empezar a laborar debemos llegar primero a ser mayores de edad y luego, por alguna profesión, empezar a trabajar, teniendo en cuenta que así es como ayudaremos en un futuro a nuestras familias. Estas son las organizaciones nacionales y oficiales que vienen y hacen algo por la niñez en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Porque no solo son pocos niños, no solo es aquí en Colombia, sino que son miles de niños en todo el mundo.